Después de Carlos Licona sigue Carlos Rincón. Ok, perfecto. Ahora sí vamos a estar como en la universidad, ¿no? Grita por ahí alguno de los muchachos, profesor, y todos volteamos, ¿no? Porque no Ah, sabemos a quién le están hablando. fíjate que es horrible. Hasta Bueno, ahora, acá mi gracias a Dios, Carlos. Teresas no hay muchas, Profe, maestro, teacher. pero todo el mundo me dice Terry, ¿Ya y estamos Terry sí hay listos? muchas. Ya, Teresita. Raúl, Entonces, Ya, muchas ok, gracias, buenos días. buenos pues muy días. buenos días. Nuevamente Buenos estamos en días, Ale. Desayunando en Pijama, con un programa maravilloso con nuestros tres queridísimos colaboradores, los voy a dar por Carlos Verdeja, Carlos Licona y Carlos Rincón, por apellidos. Gracias, Tere. Y el día de hoy vamos a platicar sobre qué es la Navidad, el verdadero sentido de la Navidad, de dónde viene, cómo viene, por qué celebramos esta fecha, tanto como, bueno, en mi caso, como católicos, como cristianos, como ortodoxos y como escépticos, algunos. Entonces, vamos a iniciar con Carlos Licona, que nos va a platicar un aspecto de la Navidad. Si quieres iniciar, Carlitos, y después Con todo. vendrán mis preguntas al final. Claro, muchas gracias, Tere. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por esta nueva oportunidad de estar platicando aquí. Bueno, los antecedentes de la Navidad habría que situarlos entre los años 320 y 353 después de Cristo, durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de la Navidad del 25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo había nacido en la primavera, quizás con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, en el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad casi un siglo más tarde. Y en 529 el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. Hay que recordar que el imperio y la religión católica eran una sola. Pero bueno, cada año el 25 de diciembre a medianoche, la constelación de Virgo asciende en el horizonte. Por eso se dice que Jesús nació de la Virgen. ¿Por qué? Porque la constelación de Virgo es la constelación de la Virgen. En el punto opuesto aparece Piscis, el pez, y en medio del cielo se puede ver la magnífica constelación de Orión, en cuyo centro se alinean las tres estrellas que, según la tradición popular, representan a los tres reyes magos que apuntan hacia el lugar donde va a salir el sol, es decir, el dios solar. Es en este mismo punto que el sol ya no se desplaza en el horizonte, se queda inmóvil, unos dirían muerto, por 3 días precisamente, para que al tercer día resucitara en su movimiento, y es decir, que se mueva nuevamente, que cobre vida. Y este evento se da sobre la constelación del Crucifijo, precisamente para indicar que el dios solar había muerto, pero que resucitó al tercer día. Y aunque es universalmente observado por las naciones cristianas como el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre no era originalmente aceptado como tal. De los más móviles entre los días cristianos durante las primeras centurias, la Navidad era frecuentemente confundida con la Epifanía y celebrada en los meses de abril y mayo. Como nunca existió algún registro auténtico o prueba de su identificación, tanto en la historia secular como en la eclesiástica, la selección de aquel día permaneció durante mucho tiempo siendo opcional. Y solamente durante el cuarto siglo, que impulsado por Cirilo de Jerusalén, el Papa Julio I, como ya lo mencioné, ordenó a los obispos que hicieran una investigación, y así es como finalmente se llegó a cierto acuerdo sobre la fecha presumible de la Natividad de Jesús, de Cristo. Fue Dupuis, seguido de Volney, quienes asestaron los primeros golpes a esta fecha,
probaron que durante incalculables periodos antes de nuestra era, basados en datos astronómicos muy claros, casi todos los pueblos antiguos habían celebrado el nacimiento de sus dioses solares en ese mismo día. Así que Dupuis dice que el signo celestial de la Virgen y el niño ya existía desde hace miles de años, antes del nacimiento de Jesús. Y bueno, como Dupuis y Volney y Higgins pasaron todos como infieles y enemigos del cristianismo, podemos citar también en esta relación las confesiones del obispo cristiano de Ratisbona, el hombre más instruido que produjo la Edad Media, el dominico Alberto Magno. La señal de la Virgen Celestial celebra sobre el horizonte en el momento en el cual fijamos el nacimiento del Señor Jesucristo. Afirma, también nació en esa misma fecha Adonis, Baco, Osiris, Apolo, así de los que yo ahorita me acuerdo, y la Navidad llegó con el solsticio de invierno, donde los días son más cortos y es mayor la oscuridad sobre la faz de la tierra. Se creía que todos los dioses solares nacían anualmente en esta época, porque desde ese momento en adelante la luz disipaba la oscuridad. De este modo puede ser que las festividades de la Navidad que fueron llevadas a cabo por los cristianos durante 15 siglos hayan tenido un carácter pagano. Incluso tenemos que las actuales ceremonias de la Iglesia difícilmente puedan escapar al reproche de estar copiadas casi literalmente de los misterios de Egipto y de Grecia, realizadas en honor de Osiris, Horus, Apolo y Baco. Y tanto Isis como Ceres fueron llamadas vírgenes santas, y un niño divino puede ser encontrado en cada religión pagana. Y con esto termino mi exposición. Gracias por su paciencia y espero no haber ofendido a nadie. Claro que no, Carlos. Gracias. Ahorita van a empezar las preguntas, Carlos. Muy bien, dejamos Carlos Verdeja o Carlos Rincón. ¿Quién Carlos. seguir? ¿Cuál de los Carlos sigue? Sigo yo, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, bueno, antes de comenzar, nada más quisiera compartirles, ojalá que pueda proyectar muy buena vibra positiva. La verdad, hoy estoy muy triste. ¿Por qué? Tenemos una situación familiar por parte de mi esposa. Bueno, una tía que murió, pero ella ya grandecita, ahorita precisamente terminando el programa, vamos a la funeraria. Y bueno, ahí de alguna manera sabemos que este es el ciclo de la vida. Pero también por parte de mi esposa, allá en Zacatecas, unos primos ah, quisieron unos maleantes asaltarlos, quitarles la camioneta a unos primos. Y, y pues en esa tragedia muere el esposo de una de las primas y su hijo, un muchachito como de 23 años, los mataron. Entonces sí, la verdad estamos, hoy estamos muy tristes, la verdad. Son cosas que no deberían ocurrir, sin embargo ocurren todos los días en nuestro país y pues ahora nos tocó a nuestra familia. Pero Mis bueno, condolencias. Mucho gracias, ánimo, muchas gracias. mucho ánimo. Sí, Muchas yo creo que gracias. vamos a tener que, si Dios quiere, el año que entra, haremos un programa sobre esto, precisamente. Es terrible. Sí, Y sí, dale sí. a tu esposa el pésame, por favor, y a ti también. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias, muchas gracias. Am, pues fíjense que bueno, religiosamente, pero lo que propone ahorita o lo que nos compartió mi tocayo es totalmente verdad. Vaya, creo que nosotros ya como cristianismo, voy a hablar de una manera global, sin etiquetar ahorita a católicos, protestantes, ni nada de eso, el cristianismo en global. Somos el producto de un sincretismo, porque conforme iba avanzando el cristianismo, conquistando pueblos, pues más bien los pueblos lo iban conquistando a él, porque había que entonces adoptar
las ideas, las formas de adoración, los cultos de estos pueblos para que pudiera tener mayor aceptación. De tal manera que, bueno, ok, no sé, por decir algo, no le vamos a llamar ya Tonatzin, ahora vamos a llamarle Guadalupe, pero aquí estamos y cosas así, ¿no? Cosas así. Entonces, es muy cierto lo que comentaba ahorita mi tocayo, la imagen de la Virgen y el niño no es propia del cristianismo. Eso lo venían manejando ya culturas muy antiguas como los egipcios, los griegos, entre otros. En la India, por ejemplo, Krishna, que es también una figura muy relevante con su madre y tienen también tantas semejanzas ahí con la vida de Cristo, de Jesús, pero muchísimas, muchísimas, que bueno, en un momento sí puede uno decir, oye, es que esta es una copia. Aquí copiaron estas historias. ¿Quién le copió a quién? Bueno, pues el Hare Krishna es 5,000 años más antiguo que el cristianismo. Entonces, ¿quién le copió a quién? Cosas así, ¿no? Pero bueno, a todo esto de ir recogiendo entre las culturas de los pueblos paganos e irlas adoptando e irles dando un barniz, vamos a llamarle de cristianismo, para poder hacer esa buena amalgama, pues también empiezan ya algunos otros conceptos en los que, bueno, ¿qué tal si ahora am, pues le damos el carácter de siempre virgen a María, ¿verdad? Mientras que, bueno, en las escrituras, los evangelios que están escritos en griego, pártenos es la palabra que se usa y no es propiamente una virgen, es simple y sencillamente es una doncella, una muchacha en edad de casarse, punto, nada más. Pero bueno, había que añadir todos estos conceptos, ¿no? El concepto también de los reyes, que pues no eran reyes, los magos del oriente, eran astrólogos. Y bueno, también se ha dicho que la tradición dice que eran tres, ah, quizás deduciendo lo de los regalos que se le ofrecen al niño, pero bueno, por ahí hay un pasaje que dice que cuando entraron a Jerusalén, que pues era una ciudad grande para ese momento histórico, toda Jerusalén se conmovió, Herodes y toda Jerusalén. Tres hombres conmoverían a toda una ciudad. No, 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 no. Haber sido más. Y bueno, otro dato muy peculiar que quisiera yo también por ahí poner en la mesa es que en realidad no hay un soporte fuerte de historicidad de Jesús. No lo hay. Por ahí Josefo, historiador judío, y Tácito, romano, historiador romano, mencionan, pero así como que muy de pasadita, algo acerca del cristianismo y del Cristo, pero no tenemos mayores datos históricamente hablando, más que los que arrojan los evangelios, el libro de los hechos. Vaya, uh, estamos fundamentando todo esto, vaya, sobre la arena, porque no tenemos ningún otro soporte. Pero bueno, ah, religiosamente, creo que, bueno, sí, sí, yo creo con todo mi corazón que sí hay un Dios creador, sí hay algo que dio origen a todo lo que nosotros estamos aquí viviendo, definitivamente. Am, pero bueno, personalmente creo que dista a veces demasiado del Dios que nos ha presentado la religión, llámese como se llame. Porque, pues otra vez, claro, esto ya es otro tema, pero nos han pintado un Dios celoso, un Dios vengativo, un Dios castigador, etcétera. Yo no creo en ese tipo de Dios, yo creo en un Padre celestial, bondadoso, amoroso. Pero bueno, todo esto nos ha ido llevando a un camino
que en mi opinión personal dista mucho de lo que realmente fue. Eh, es cierto lo que mencionaba ahorita mi tocayo, cuando se instituye el nacimiento, la Navidad de Jesús, pues, fácilmente 300 años después de que nació. Vaya, si tuviéramos la oportunidad de platicar con personas del primer siglo, con los apóstoles, sus discípulos, y les habláramos de la Navidad, sí nos dirían, ¿y eso qué es? ¿Cómo? ¿De qué se trata? No sé de qué me estás hablando, ¿verdad? Eh, por otro lado, ah, algunos grupos religiosos, como son los testigos de Jehová, dicen, no, 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 nosotros no celebramos Navidad porque esa es una fiesta pagana. Bueno, a lo mejor es radical, es muy radical la actitud, pero tienen razón, tienen toda la razón del mundo. Vaya, en ningún pasaje del Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar la indicación, la sugerencia de celebren la Navidad. No la vamos a encontrar. Y bueno, los cristianos del primer siglo y del segundo siglo y del tercer siglo nunca tuvieron ese tipo de celebración. Um, creo que nosotros lo venimos adoptando y lo venimos festejando, pero también hemos perdido mucho el sentido de la Navidad, como lo comentaba ahorita alguien, no recuerdo, ahorita antes de que comenzáramos ya al aire con el programa, que decía muchas veces pues se pierde el sentido. ¿Por qué? Porque pues significa cena, significa regalos, para algunos incluso pues significa borrachera quizás, en fin, ¿no? Y pierde por completo todo el sentido. Si vamos a festejar la Navidad, que es el cumpleaños de Jesús, bueno, pues vamos a centrar esa figura allí en nuestra celebración. Vamos a tenerlo ahí presente y que todo lo demás, bueno, gire alrededor de esta celebración que tenemos, que es el cumpleaños de Jesús. Entonces, bueno, creo que sí tenemos allí un impacto fuerte de todo lo que es el paganismo dentro de nuestra celebración. Y bueno, pues ya lo que vamos haciendo pues es tratar de darle otra vez un significado más ad hoc al cristianismo. Tal manera que estaba por aquí, me encontré con una publicación del árbol de la Navidad. Se los comparto. El árbol de Navidad y su significado. La estrella en la punta, la fe. El pino representa la vida eterna. La forma triangular hace referencia a la Santísima Trinidad. Esferas, los dones recibidos. Luces, iluminan nuestro camino. Moños, unión familiar. Los angelitos, los mensajeros del amor. Pero otra vez, se fijan, vaya, ya es ajustar lo que tenemos ahí como representación del árbol de la Navidad, ajustarlo a la doctrina, a la creencia cristiana, ¿verdad? Ahora sí tiene que entrar porque tiene que entrar, tiene que tener una explicación. Cuando, bueno, si somos así muy, muy fríos, pues sabemos que ese árbol nos lo heredaron los antiguos germanos que adoraban al árbol siempre verde. Entonces, esta precisamente sería como que la parte controversial de la Navidad religiosamente. Hasta ahí le dejo yo para que pueda seguir Ok. el Mi otro querido canal. Carlos Verdeja se nos desapareció por ahí. Sí, se desconectó. Yo creo que ahorita regresa. Sí, Ok. ok. Aquí Vamos está a ya. platicar un Aquí está ya poquito por acá. mientras. Aquí Ah, estoy, ok, perfecto. escuchando No, todo. no Me cambié el soporto, celular a la compu, pero no, aquí estoy. Ok. Muchas gracias, Tere, no muchas soportó gracias. escuchar tanta blasfemia. No, 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 para Me nada, ha para tocado. nada. No, Yo estoy también dije, totalmente ya se de nos acuerdo. enojó. Para nada, para nada. No, por supuesto que es cierto que hay antecedentes de otras religiones respecto a las fechas, tal vez las posiciones de los astros. eh, y también creo que, digo, incluso se dice, como decía mi tocayo Carlos Licona, que probablemente entre otras muchas celebraciones, la del nacimiento de Apolo, ¿no? Y el deseo de sustituir
fiestas paganas por fiestas religiosas como eran las Saturnales entre los romanos. Nada más por decir un ejemplo, pero tú hablaste de varias más, lo cual es totalmente histórico y correcto, ¿no? Ahora, me gustaría mucho recordar que la Biblia no es un libro científico, si por científico queremos decir que relata fielmente hechos históricos respecto a las fechas, porque por otro lado, acuérdense que la NASA y varias instituciones han ido poco a poco descubriendo las coincidencias entre sus estudios y lo que la Biblia relata como hechos, ¿no? Entonces, pero no es esencialmente un libro histórico respecto a las fechas precisas de los acontecimientos. Es un libro más bien de sabiduría que sí refleja hechos históricos en el sentido de que pues obviamente Jesús tuvo que nacer, probablemente sea lo menos importante el decir, oye, fue el 25 de diciembre o el 25 de abril o de marzo. ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que es lo que verdaderamente importa. Y en ese sentido, sin duda, hay una congruencia absoluta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento se habla de la promesa de que vendría un Mesías, un Salvador, a dar cumplimiento precisamente a lo que el pueblo judío estaba esperando respecto a una liberación que en el caso de los judíos era más bien un sentido de liberación de la esclavitud, ¿no? De sus opresores y el sentido que finalmente Jesús nuestro Señor dio a su vida, a su envío, vamos a decirlo así, fue liberación de la esclavitud del pecado, de nuestros propios, llamémosle así, como diría Doña Tere, de nuestros propios demonios, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que sí es muy importante el darle el sentido. Eh, sí hay una unión, me parece, absoluta en el sentido de realización de la promesa que se vislumbra con toda claridad en el Antiguo Testamento. Y es muy importante que cuando busquemos el mensaje y el sentido de la vida de Jesús, lo hagamos en dos vertientes. Uno, creo que sí vale mucho la pena unirlo al Antiguo Testamento, porque si bien es delicioso y pareciera más comprensible leer los evangelios, precisamente al unir la lectura y al internalizarla, creo que es importante también verlo a la luz del Antiguo Testamento, en donde, si bien es cierto lo que decía mi tocayo Carlos Rincón, probablemente pareciera que hay un Dios castigador y demás, a la hora de entender la parte antropológica de quien escribe la Biblia, pues es una manera profundamente humana de relatar el mensaje de Dios. Sin embargo, creo que sí se puede alcanzar a percibir la ternura del Padre en el Antiguo Testamento, llevada a la culminación plena en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a mí me gustaría dejar un momentito de preguntas, mi Tere, porque creo que al final de cuentas, creo, y puedo estar en lo cierto, puede ser que no. Lo más importante de esta charla, de este cafecito, de esta pijamada, sería qué es la Navidad para ti, ¿no? O sea, no desde un punto de vista científico, es muy importante y es muy sabroso todas las coincidencias con las otras religiones, pero creo que lo más importante sería también discernir individualmente, no como una clase de teología ni nada que se le parezca, discernir intelectualmente, discernir afectivamente, discernir, por supuesto, religiosamente, pero de manera personalísima, qué es la Navidad para cada uno. Creo que sí, y ahí dejo nada más enunciado mi siguiente comentario. Creo que sí hay una distinción importante en la llegada de Jesús en la historia. O sea,
sí es cierto que hay similitudes, Krishna, como dice Carlos, y muchos otros, digo, sin duda, con varias religiones y también desde el punto de vista astronómico, pero creo que el mensaje de Jesús es diferente, es solamente lo dejo enunciado, querida Tere, muchas gracias. Ok. Fíjate, lo interesante para mí de estas pláticas y sobre todo cuando tenemos diferentes opiniones es precisamente eso, llegar a un contexto en el cual en este momento que estamos viviendo y que estamos viendo toda la violencia y todo lo que existe, no solo en el país, en todo el mundo, eh, ¿cuál es el verdadero significado? Y creo que hemos perdido esa parte del significado de la Navidad. Yo sé que se inició como una fiesta pagana, que entre el siglo XVII y XX, entre el día 17 y 23 de diciembre se celebraban los famosos Saturnales, que era la fiesta de Saturno para la agricultura y para todo el sol, bueno, y además coincidía con el solsticio de invierno. Y que después el Papa, obviamente Julio I, fue quien decidió por X y o Z, sí, por convertir a los paganos, sí, porque a lo mejor a él le gustaba celebrar las cosas y decide poner la Navidad. Y aquí hay dos cosas también muy interesantes. El Santa Claus. Es decir, tenemos una serie de simbolismos en la actualidad sobre la Navidad que creo que debemos de retomar esa parte. Es decir, ¿cómo nace Santa Claus? ¿Qué es Santa Claus? ¿Por qué? Porque actualmente, y por ejemplo en países como este en el que estoy yo ahorita, pues no se venera realmente al niño Dios, no se venera al Cristo, salvo que seas católico o cristiano y vayas a alguna iglesia. Pero en general tú ves en todos lados la figura de Santa Claus. Y nosotros, a mí me llegó a tocar que nos llevaran a retratarnos con el Santa Claus, aquel con las barbas, etcétera, que todavía existen. Gracias a Dios para ellos, porque es un dinero extra en esta Navidad. ¿Y cuál es el significado de ese Santa Claus? A ver, ¿quién me puede decir? Supuestamente nació en Turquía, supuestamente, y fue por el obispo Nicolás de Bari. Pero ¿ustedes le encuentran algún significado a Santa Claus? Se la puse difícil. Si me permites comentar Sí. brevemente, en mi caso, más allá de una ilusión mágica, por así decirlo, de la infancia, desde el punto de vista cristiano no tiene ninguna relevancia. Yo creo que Santa Claus era santa comercialización, o se ha convertido en eso. Claro que no estoy hablando de la fecha en que vivió San Nicolás, ¿no? Sí. Em, y sí, estoy de acuerdo contigo, Mitere. En cierta forma, Santa Claus ha sido su gran logro, además de esa imaginación de la infancia que es linda. Yo creo que su gran logro ha sido desplazar el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? Sí. Eh, Más allá de eso, yo creo que pues también está en parte, vamos a decirlo así, lo que nosotros como padres o como abuelos le transmitimos a los hijos o a los nietos. Si Santa Claus es el importante, pues para los hijos será lo importante. Si Cristo es el importante, para los hijos será el importante, ¿no? Digo, brevemente yo comento eso. Sí. ¿Alguno de los Carlos? Tienes el micrófono apagado, Carlos. Bueno, yo creo que concuerdo con mi tocayo, con lo que acaba de mencionar. Pues es una tradición, Santa Claus es una tradición, vamos a decirlo así, ya relativamente moderna, en la que se celebraba junto con el pino, que también era pagano, pues una fiesta, ¿verdad? Una celebración en la que se intercambiaban principalmente regalos o buenos deseos, porque al principio no eran regalos, eran buenos deseos y se intercambiaban luces de tal forma que alumbraran el camino espiritual de cada persona.
Hasta ahí me quedo yo. Ok. Yo me encontré una versión en el Facebook, no sé realmente qué tan cierto pueda ser o no, pero me pareció interesante y es una versión, déjenme ver por aquí la estoy buscando, es una versión que habla precisamente de los países escandinavos, en donde más bien la figura que pudiera ser equivalente a Santa Claus, pues era el señor del invierno y el aspecto pues era totalmente feo, espantoso, horrible. Salía en busca de víctimas y en su costal cargaba las cabezas Jesús de sus sacramentado. víctimas, sí. O sea, totalmente satanizado, ¿no? El asunto. Por eso les digo, yo no sé realmente si darle crédito o no, Yo pero creo que no, ¿eh? Yo creo que eso ya es invento del hombre en este momento que estamos viviendo, de tanta sí, obscuridad. Porque ajá, originalmente sí, Nicolás de Baris, el que era obispo en Turquía, es quien inicia esta tradición de Santa Claus. Y posteriormente, si no me equivoco, son los suecos que le dan ya el nombre de Santa Claus, obviamente en sueco. Pero fíjense, lo interesante para mí de la Navidad es lo que comentaban los tres, es decir, el significado real de qué es la Navidad. Si la Navidad debería, porque ya actualmente no todas las familias pueden hacerlo, debería ser un punto de unión familiar, debería de ser el momento de recordar nuestra fe, cualquiera que sea, debería de ser la espiritualidad del momento, y desafortunadamente o dadas las circunstancias que hemos estado viviendo y la forma en que estamos viviendo en general en el mundo, se ha perdido toda esa tradición. Es decir, esa no es una tradición, es una vivencia espiritual. Como decía Carlos Verdeja, si nosotros en familia hacemos y fomentamos, yo recuerdo las famosas posadas que nos encantaban, donde cantabas, y aunque fuera una casa pequeña, unos entraban por una puerta y otros salíamos por otra, y era aquel toma y daca de la posada, y el significado que le daban nuestros padres, que le daban nuestros abuelos a esas posadas, el decirnos, es el camino de Belén, es la parte donde la Virgen y José tuvieron que ir tocando puertas, donde se les rechazó, donde al fin encontraron un pesebre, y donde todo esto se fue mezclando. Y entonces el último día, yo recuerdo el 24, teníamos la tradición de poner al niño en el pesebre. Es decir, en nuestro nacimiento, que además ya se ha perdido mucho la tradición del nacimiento, desafortunadamente todavía existe, no puedo decir se borró, pero ese nacimiento representa muchísimas cosas también para mí. Es decir, representa todo aquello que es la cristiandad, que es Belén, que es la estrella de Belén. O sea, ¿por qué le llamamos a la estrella que ponemos en el pino la estrella de Belén? Que además, si ustedes recuerdan, la estrella de Belén apareció años antes de que naciera Cristo y fue para decir que iba a nacer el Salvador. Entonces, esa estrella de Belén representa eso, representa el simbolismo de un Cristo que viene a dar algo mejor al mundo, para mí. A lo mejor estoy equivocada y definitivamente me declaro incompetente. Y si recuerdan, San Francisco de Asís es quien inicia la tradición realmente de los nacimientos, ni siquiera en Asís, sino en el pueblo donde él estaba, ahorita no recuerdo el nombre, y que Así. es un pueblo bellísimo, y a, Grecio. eso, a ese mer. Y que ahí todavía existen las tradiciones maravillosas. Entonces, este nacimiento significa muchísimas cosas, no nada más el hecho de poner a los pastorcitos y de poner, si todo esto lo pudiésemos renovar, si todo esto lo pudiésemos como familias volver a tomar. Yo sé que Carlos Licona probablemente dice, esta mujer está cada vez más loca, pero no importa, pero
todas estas tradiciones, todas estas pasiones que nos hacen vivir, que nos hacen recordar, que además son momentos que como personas los llevamos hasta el día que te vas, hasta el día que te desapareces y no sabemos si en el más allá aún recordemos. Pero estas tradiciones creo que deberíamos de volver a hacerlas, a ponerlas. Creo que algo, hace poco me llegó un WhatsApp de Nueva York en donde maravillosamente en un espectacular están poniendo el nacimiento de Cristo. Es decir, están cambiando toda esa parafernalia, vamos a llamarla, de Santa Claus y de esto, y están saliendo en ese espectacular lo que es imágenes del nacimiento de Cristo, de la Virgen y Jesús y José. Es decir, creo que la gente está en este momento ávida de reconocerse y de encontrar nuevas formas para ser un poco más espirituales. Es mi percepción. De nuevo, no es dogma de fe y creo que puedo estar muy equivocada, pero creo que los más es lo que estamos buscando. No sé qué comentarios tengan. Fíjate, Tere y queridos tocayos, que yo creo que lo que nosotros vivimos, especialmente en fechas como estas, lo plasmamos en rituales. Un Sí, ritual, bueno, pues es una manera en la que nosotros demostramos lo que, lo que queremos, lo que creemos, lo que somos, etcétera, ¿no? Y bueno, y día con día a lo mejor hay rituales. Yo les digo a todo el mundo que personalmente para mí la hora de la comida, sobre todo ahora que, bueno, pues ya mi hija está en la zona industrial, ya no tenemos oportunidad de comer todos juntos, los tres juntos entre semana. La hora de la comida, cuando estamos los tres juntos, es un ritual para mí, fuera celulares y fuera cualquier cosa que perturbe porque es un ritual. Y en estos rituales, bueno, tenemos dos fuentes, una que es la religiosa y otra que es la espiritual, de lo que estás hablando, Tere. Y el religioso, pues a lo mejor nada más actúa por herencia, por imitación, de manera mecánica, sin explicarse el por qué, sin darle un sentido, sin darle una razón. Y ahí es en donde se puede desviar mucho ya lo que es el ritual navideño, como nosotros lo conocimos cuando éramos niños, a lo que es ahora un comercio total y totalmente desviado. Y el sentido espiritual, que también podemos plasmarlo en rituales, ese es el que le va a dar el verdadero sentido, en realidad, el poder, no sé, a lo mejor darle gracias al Señor por su encarnación, poner un momento especial ahí en donde podamos de veras demostrar nuestro agradecimiento por todas las bendiciones que hemos recibido durante este año que ya casi está finalizando, por su presencia, por su consuelo, por su amor, etcétera, ¿no? Por todas las cosas que hemos pasado en este año y en donde hemos sentido siempre su acompañamiento. Y sí, a lo mejor dejar de un lado toda toda esa religiosidad que lamentablemente ha distorsionado y a veces pues, ha pervertido, ¿no? Este sentido tan maravilloso. Dicen que por ahí en alguna ocasión se le dio la oportunidad a José y a María de ver al mundo religioso de la cristiandad desde el cielo. Entonces vieron al Vaticano tan suntuoso, vieron los templos mormones que son preciosos también, vieron los templos calvinistas, luteranos que hay en Europa también tan bonitos, tan hermosos, el imperio que ha formado la luz del mundo. Y voltea a José y le dice a María, mira mujer, y pensar que ese negocito lo empezamos nada más con un burrito. muy bueno. Así es. Y fíjense, dentro de las cosas que tenemos, es el simbolismo que tenemos en Navidad. Porque hay muchos símbolos, la corona de Adviento, las campanas, hasta las hadas que ponemos en el árbol, las velas, obviamente la estrella de Belén.
los Reyes Magos, el significado real de los Reyes Magos, obviamente el pesebre, los árboles, todo lo que vamos poniendo dentro del nacimiento, y simplemente, aunque sea un pequeño nacimiento, ponemos el misterio, y el famoso misterio que es la representación precisamente de lo que es la Navidad, que es la natividad o nacimiento, es el nacimiento de Cristo. Y esto creo que estos símbolos deberíamos de seguirlos conservando. Es como nuestro tradicional Día de Muertos. Así debería de ser o debe de ser la Navidad. Es decir, una serie de símbolos, de mensajes, pero sobre todo de llegar a esa espiritualidad que es tan necesaria en este momento y que todos quisiéramos tener. ¿Algo más que quieran añadir? Carlos, habla ahora o calle para siempre, porque A ver, yo creo que el sentido de la Navidad, como dijimos hace un momento, finalmente tiene que ser individual. Pero la Navidad, hay que recordar, es parte de un todo apuntando hacia la historia de la salvación. Es decir, no es un nacimiento aislado, desligado de la historia de la salvación. Yo creo que es el nacimiento de Jesús, que por cierto, hablando de las diferentes religiones, creo que prácticamente todos lo respetan. Para unos, como entre los musulmanes, sin duda, también Jesús es un gran profeta. Para la mayoría de los judíos es un profeta. No es el Mesías esperado para ellos, pero recordando, hay que incardinarlo en el mensaje central de la salvación. No es cualquiera el que nace y es alguien que viene a remover, vamos a decirlo así, en el sentido más pobre, a remover la ley del talión para implantar la ley del amor. Y la ley del amor con el compromiso. A mí me encanta que la palabra creer en hebreo significa comprometerse. No es el creer occidental que, sí te creo, gracias y todo, desligándose de cualquier compromiso. No. En hebreo y el sentido más profundo de la religión cristiana, en esta es la filosofía cristiana, puede ser católica sin duda, puede ser presbiteriana, puede ser lo que sea, pero es comprometerse consigo mismo y con el otro. Y la coherencia entre tu vida personal y esa historia de salvación que puede ser tuya si te adueñas, o puede no ser tuya porque tienes el libre albedrío para decir yo no quiero o yo sí quiero. En pocas palabras, creo que es lo más importante. Adelante, alguien más. Carlitos Nicolás ha estado muy callado. Sí, estaba escuchando con mucha atención lo que decían mis tocayos. Pues yo creo que podemos seguir ahondando, ¿no?, en el sincretismo, porque inclusive los mensajes que ha adoptado la natividad a través de los jerarcas eclesiásticos han sido para reforzar una tradición y una creencia. Por ejemplo, los animales que están en el establo viendo al niño Jesús, pues son un burro y un buey. Lo que no todo el mundo sabe es que el burro representa a Osiris y el buey representa a Atis, como diciendo, estamos reconociendo que él es el Dios verdadero. Mensajes subliminales, vamos a decirlos así, ¿no? Que en su momento fueron muy importantes y todo el mundo lo reconocía así, pero actualmente eso ya se perdió y ya no se ve tan palpable como antes, en la antigüedad. Yo sí pienso que es una celebración digna de, de recogimiento, vamos a decirlo así, de pensar qué es lo que se ha hecho, de pensar qué es lo que vamos a hacer, porque representa después de todo
coincide con la fecha en que muere la naturaleza y posteriormente va a renacer. Es una festividad en la que debe de morir nuestros antiguos usos y costumbres para nacer a una nueva luz y una nueva conducta. Así a grandísimos rasgos. Muy Es bien. cuanto. ¿Alguien más? Muy, muy importante de veras el hecho de considerar el vivirlo, eh, no como espectadores, sino como actores en esta Navidad. Por ahí el apóstol Pablo habla precisamente de la presencia de Cristo y dice que ya no viva yo, sino que sea Cristo el que viva en mí. Y que pudiéramos en realidad, como comentábamos ya la semana pasada, Tere, vivir la Navidad con nuestros hechos, más que con nuestras creencias. Nuestras creencias a lo mejor pueden diferir un poquito unos de otros, podemos tener algunas cosas afines, claro, pero lo más importante es cuando mostramos a los demás que Cristo vive en mí, que Cristo ha nacido en mí. Había un cartel hace muchos años que lo leí, me gustó mucho, que decía, aunque Cristo naciera 1000 veces en el portal de Belén, si no ha nacido en tu corazón, de nada ha servido. Entonces, que podamos vivirla desde adentro, en nuestros corazones, para poderla proyectar a los demás. Muy bellas reflexiones de todos. Pues si no hay más, vamos a pasar el micrófono a nuestros queridos participantes, quienes nos están aquí haciendo el honor de estar con nosotros. Me Yo veo encantaría que ver manitas por ahí. A ver, perdón, Mario Carlos. del Villar está levantando la mano. Ok, perfecto. Mi querido Mario. Hola a todos, muy buenos días a todos. La verdad es que Carlitos Licona cada vez me sorprende más. Hoy viene con un look muy especial. Lo confundí con el zorro. Y sí huele un poco, y sí huele hasta acá un poco a azufre, ¿eh? No es cierto, Carlos, te quiero mucho, la verdad, y respeto mucho a todos. Verdaderamente ha sido una sesión muy, muy elevada, muy de nivel, con situaciones y eh, creencias muy respetables. Yo creo que el ser humano en general trata de hacer algunos cartabones, sistematizar de alguna manera todo para que lo podamos comprender. Si a mí me preguntaron, oye, ¿cuándo es la Navidad? ¿Cuándo es el nacimiento de Cristo? Yo diría todos los días. No es un 25 de diciembre, es todos los días. Es lo mismo que sucede con el Día de la Madre. No sé, quiero pensar precisamente por esa sistematización que los seres humanos con una actitud innata hacemos para poder entender los fenómenos. Claro, aquí también hay simbolismos, ya lo mencionó Carlos, simbolismos geográficos, es decir, no hay que olvidar que precisamente en invierno, pues la Tierra va dando un nuevo giro al Sol y de alguna manera nuestros actos, nuestra vida, nuestros hechos, como decía muy bien Carlos Rincón, van acabando, eh, está por empezar un nuevo ciclo, una renovación. Pero sinceramente creo que la renovación tiene que ser diaria, tiene que ser en todo momento. Eh, Se puede hablar muchísimo de esto. Se puede hablar de si son eventos que son copias de otras tradiciones. Claro que sí. Y esas tradiciones de antaño también lo copiaron de algunas más.
Y así, y nos podemos ir hasta el infinito. O sea, nada es genuino, nada es eh, original nuestro. Muchas veces pensamos que alguna actitud o algún pensamiento nos pertenece porque es nuestro y nosotros lo inventamos. No, ya está inventado todo. Entonces, yo creo que, y comulgo con la idea tanto de Carlos Rincón como de Carlos Verdeja, en el sentido de que la Navidad le pertenece a uno, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros le vamos a dar el sentido estricto de lo que significa la Navidad. Es una bonita época, es una bonita época también comercial, por supuesto. Es una época que no solamente es comercial, sino es turística. Es el reencuentro con nuestros seres queridos que por mucho tiempo no hemos visto. En fin, la connotación es amplísima, pero creo que aquí se han tocado puntos muy importantes, los cuales reconozco y respeto en amplio grado. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias, Mario, como siempre. Excelente. ¿Alguien más que levanta la manita? ¿O quedó todo muy explicado o nadie entendió? Bueno, aquí en el chat, si quieres, vamos leyendo, Tere. Ajá. Nos comenta Isabel, dice, por mi conocimiento, el emperador Constantino reunió a los sacerdotes para crear el Nuevo Testamento, y muchos de los manuscritos los mandó quemar, y otros los sacerdotes los escondieron en el desierto, y algunos otros fueron enterrados por monjes. Y el único libro que se mantiene fiel a la palabra de Dios en la actualidad es el libro de Mohamed, o Mohammed, me imagino. Dice, porque en el Nuevo Testamento solo aparecen 4 discípulos. Jesús fue un profeta. Viviana Mabuf nos comenta, enriquecedor todo esto. Me encanta la historia atrás de estas fiestas. Me encanta el tema de esparcir la luz y que sea la luz que alumbre el camino personal y espiritual del año. Gracias a los Carlos y Tere. La esperanza de la liberación, liberarnos igual que Jesús a través del amor y el trabajo personal espiritual, que solo puede ser individual, como bien lo han repetido. ¿Qué tengo adentro y reflejo afuera? María del Rosario Robles, felicidades por su gran información. Felices fiestas. Blanca Araceli, muy interesantes sus opiniones. Feliz domingo. Y por acá Muy en bien. Facebook tenemos también un comentario de Kyoko Matsushima, que Ajá. saluda también a los 3 Carlos y comenta, dice, en lo personal, como fiesta familiar, considero que el Día de Muertos supera a la Navidad para unir a los seres queridos. La Navidad es la época en la que aumentan los suicidios y se ha convertido en una fiesta de consumismo. Ángeles Torres, que ahora nos está siguiendo por acá en Facebook, nos dice inolvidables posadas. Muy bien. Judith Murphy, aquí en el Murphy. chat. Ajá. Dice, en lo personal, doy las gracias por los mensajes transmitidos. Me llevo que creer es comprometerse. Gracias y felices fiestas. Son todos los comentarios acá en el chat. Ok. Muchas Pues no gracias. sé si haya alguien más que quiera añadir algo de los ponentes. Oye, me enteré muy brevemente, digo, yo creo que se queda para otra pijamada, pero mi querido Carlos Licona empezó por el burro y por la vaca, pero tendría muchísimo sentido en otra ocasión hablar de cada uno de los actores que fueron Sí. centrales en ese nacimiento de nuestro Señor. O sea, dejé enunciado el mensaje, digamos, diferente del niño Jesús, el mensaje de Jesús en la historia, y no lo hablamos, pero también es brutalmente importante la presencia de la Virgen María y el papel que dignifica a la mujer, sobre todo a la mujer judía. Es muy importante también el papel de San José, o sea, el Sí. significado de los pastores, el significado de los reyes sabios, que en realidad magos magú en Sí. griego es sabio, no eran magos, no eran digamos,
No hacían magia. eran verdaderamente sabios, ¿no? O sea, hicieron toda una investigación y recibieron la iluminación para ir a donde tenían que ir, etcétera. Actuaron con la prudencia que el Espíritu Santo les iluminó, tanto para llegar como para regresar, ¿no? Para no hacer el disclosure de información en favor de Herodes y de su matanza, de ninguna manera, lo evitaron. En fin, creo que es muy, muy importante también. Además, Pues, los ¿qué les parece si los comprometo para el próximo domingo para hablar sobre esto, para cerrar el ciclo navideño? Más azufre. Claro. Más Sí, azufre por más menos. azufre. Me parece, pues ya compromiso real de nuevamente nuestros colaboradores, y si alguien se quiere añadir, Mario, o alguno de los que están presentes, encantada, para hablar sobre actores centrales del nacimiento. O sea, ¿qué significa realmente ese nacimiento y sus actores? ¿Y qué significa, o de la Navidad, actores centrales de la Navidad? Muchas gracias, querida Tere. Ya, bueno, para el próximo domingo ya tenemos programa. Así que a prepararlo. Pues si no tenemos nada más que añadir, mil gracias. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo en Desayunando en Pijama con actores centrales de la Navidad y en el nacimiento. Muchísimas gracias.